Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En el presente video abordaremos los fundamentos de la física moderna o de la ciencia contemporánea, abarcando dos tópicos principales. Por un lado, la relatividad, tanto especial como general de Einstein; por otro lado, la mecánica cuántica. En la presente imagen tenemos el quinto congreso de Solvay, uno de los eventos más importantes donde se reunieron los mayores pensadores para abordar temáticas sobre la mecánica cuántica. Así pues, a modo de introducción, iniciamos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX empieza la decadencia de la mecánica clásica, es decir, de la física newtoniana. Y es que se empezó a mostrar inconsistencias de esta física para resolver algunos problemas. El primero y el más especial es la radiación de cuerpo negro. Y es que, como sabemos, los cuerpos irradian luz o transmiten luz al calentarse y absorben al enfriarse. La mecánica newtoniana no era capaz de resolver este problema, ya que también tenemos que tener en cuenta y es que al un cuerpo, una masa, una partícula, al calentarse, él puede empezar a cambiar de color. Tenemos una escala que puede empezar de ir desde los azules hasta los naranjados y llegando a fases que la mecánica newtoniana no es capaz de explicar, como el infrarrojo o el ultravioleta. Así pues, necesitábamos hacer uso de una física que fuera más allá de la clásica. Y entonces surge la cuantización y la dualidad de la onda-corpúsculo. Tenemos que tener en cuenta que acá surgen diversas especulaciones, diversas teorías. Y es que, por un primer momento, tenemos las hipótesis de Max Planck para resolver el problema de la radiación de cuerpo negro. Y es que Max Planck nos afirma que la energía no se emite de forma continua, sino que él hace una discontinuidad, una discretización de la energía, haciendo uso de lo que él llama los cuantos de Planck. Definición o teoría que utilizarían más posteriormente pensadores como Niels Bohr. Así pues, la ecuación nos brinda que E es igual a h/v, siendo E energía de radiación, h una constante que se puede utilizar de maneras discretas como 2h, 3h, 20h, y v, la cual es la frecuencia de esta radiación. Esta teoría de Planck ayudaría, como lo dije anteriormente, a formular nuevas hipótesis. Por otro lado, tenemos el efecto fotoeléctrico de Einstein, y es que se afirma en la relatividad especial que Einstein retoma la idea de Newton que la partícula, la luz, se puede comportar como una partícula, la cual él denomina fotón. Y es que cabe destacar que la luz se había dejado de considerar una partícula como lo hacía Newton gracias a las teorías de ondas u ondulatorias de Young. Así pues, se creía hasta esa época que ya la luz simplemente se comportaba como una onda, cosa que Einstein desmintió y afirmó que por un lado se comporta como una partícula, siendo fotón, y se comporta como una onda. A eso le llamaremos la dualidad onda-corpúscula. Así pues, se puede concluir que la materia y la energía exhiben propiedades de onda y de partícula. Uno de estos ejemplos, o uno de los experimentos más famosos que se hizo, fue el experimento de la doble hendidura o de la doble rendija. Por otro lado, tenemos en cuenta un término fascinante antes de entrar a la teoría de la relatividad, y es que es la constante c o la velocidad de la luz, el cual es un principio fundamental. El documental sobre la velocidad de la luz afirma que esta es de 300.000 kilómetros por hora aproximadamente. Y es que hay que tener en cuenta, como lo afirma Yeborra en los apuntes sobre la teoría de la relatividad especial y la relatividad específica, todas las leyes físicas de la naturaleza son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Esto también apoyaría que, por ejemplo, como nos lo ejemplifica el documental de la velocidad de la luz y de Albert Einstein,
se afirma que la velocidad de la luz no es una buena idea, sino que es una ley. Así pues, para ejemplificar cuál es la cantidad o qué tan rápido es la velocidad de la luz, se dice que podría rodear la Tierra 7 veces en un segundo. Esto lo afirma Alex Filipenko de la Universidad de California, en Berkeley. Así pues, decimos que c, es decir, la velocidad de la luz, es la barrera o es el límite insuperable. Además, afirma Yeborra y en los documentales que un cuerpo o una partícula con masa necesitaría energía infinita para alcanzar la velocidad de la luz. Algo importante que también hay que destacar es que tenemos que recordar que la velocidad de la luz para nosotros en un sistema planetario puede ser muy rápida. Sin embargo, a niveles macroscópicos, es decir, a niveles de intergalaxia, a niveles de estrellas, es realmente lenta. Sin embargo, esto es lo que nos ha permitido descubrir nuestro pasado cósmico. ¿Cómo así? Descubrimiento de cómo surgen las estrellas, cómo han surgido cúmulos de estrellas, galaxias, y podemos ver galaxias jóvenes y galaxias adultas como la que somos nosotros, y podríamos predecir como lo que muchas veces gente ha denominado como galactómeda, que es el choque o la colisión entre las dos galaxias o nuestra galaxia más cercana a la de nosotros. Así pues, hablaremos de la relatividad especial. Y es que tenemos en cuenta que el espacio y el tiempo, surgen estos dos conceptos, no son entidades separadas, como lo afirmaba Newton, sino que realmente están unidos en un espacio tetradimensional, el cual conocemos espacio-tiempo. Este espacio-tiempo, como lo demuestra Yeborra en sus apuntes, se utilizan o se logran adquirir mediante las transformadas de Lorentz. Y tenemos que mirar, y es que la relatividad especial, esta parte del espacio-tiempo es como esta hoja de papel. Tenemos un tejido tetradimensional. Sin embargo, nosotros si ponemos una masa, es decir, por ejemplo el Sol, que debe ser supermasivo, él genera una curvatura en este tejido tetradimensional. Este espacio-tiempo conlleva a muchos resultados. Entre unos de ellos es la dilatación del tiempo. Es decir, un objeto, una partícula que se mueva cercano o a la velocidad de la luz, el tiempo parece estar más lento para estos cuerpos. Asimismo, las distancias entre los dos objetos se observan acortadas, siempre y cuando, recordemos, nos movamos a la velocidad de la luz o a esta constante c. Así pues, entramos a la relatividad general y va apoyada al ejemplo que he mencionado anteriormente, y es que la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo. Newton afirmaba que la gravedad era una fuerza, y es que él partió de sus tres leyes de un concepto que él surgió llamado momento lineal, masa por velocidad. De estas tres leyes, de este concepto general momento lineal, es que él parte de las tres leyes. Sin embargo, él afirma que esta gravedad o campo gravitacional, como realmente se conoce, o aceleración gravitacional, no es realmente una fuerza, sino que Albert Einstein lo contradice y afirma, como el ejemplo que mostré de la hoja con el borrador, asumiendo que es un objeto supermasivo, la gravedad no es una fuerza, sino una manifestación geométrica. Así pues, queremos decir, y por ejemplo, para poner un ejemplo claro, es que realmente los planetas no orbitan alrededor del Sol por una simple atracción gravitacional, sino que lo hacen porque el Sol curva el espacio-tiempo, y así pues los planetas se rigen a esta curvatura. Esto se demostró en 1919 cuando Albert Einstein dijo que la luz se curvaría en este espacio o alrededor de la curvatura del Sol. Eso se demostró en un eclipse solar. Así pues, tenemos que abordar también el principio de equivalencia, y es que nos dice que es imposible distinguir localmente entre los efectos de la gravedad y los efectos de la aceleración. Algo importante que es bueno mencionar para hacer un barrido sobre la historia
es que ya Johannes Kepler afirmaba que los planetas se mueven o se aceleran cercanos al Sol y se desaceleran lejanos al Sol. Él afirmaba que existía una fuerza que hacía acelerarse, sin embargo no éramos capaces de definirlo. Pues Einstein también le dio la respuesta a Newton, a Johannes Kepler y a los científicos anteriores. Así pues, tenemos que tener en cuenta estos conceptos clave y vamos a hablar de la mecánica cuántica, del reino de la probabilidad. Acá hay dos frases célebres y es que Albert Einstein, a pesar de que tuvo aportes con su efecto fotoeléctrico a la mecánica cuántica, al desarrollo de la mecánica cuántica, él no era favoreciente, él no era un construyente de esta teoría. Él decía que Dios juega los dados. Sin embargo, su contrincante, por decirlo así, o su mayor opositor, que era Niels Bohr, decía, deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y es que Niels Bohr creía en la cuantización de las partículas. Él afirmaba que los electrones se movían en unas órbitas definidas, en unas órbitas circulares alrededor del núcleo. Él utilizaba lo que se denominaban, como lo mencionamos al inicio, los cuantos de Planck y decía que si a un átomo se le inyectaba energía o electrones, es decir, se excitaban, ellos podían hacer saltos cuánticos para cambiar de órbita. Sin embargo, otros pensadores como Rödinger o Heisenberg creían más como vibraciones de electrones y afirmaban que realmente estos no se movían en una órbita circular alrededor o una órbita definida alrededor del átomo o del núcleo del átomo, sino que se hacía bajo una nube o aquí es donde entra el concepto de una probabilidad, es decir, es una nube de electrones distribuidas alrededor del átomo distribuida no uniformemente. Sin embargo, aquí es donde entra Max Born y es que habla que realmente estas ondas son una onda de probabilidad en la cual es capaz de predecirse en qué partes en qué partes se acumularán mayor o menor cantidad de electrones. Así pues, hablamos de órbitas discretas, de la cuantización mediante los cuantos de Planck, los cuales Heisenberg y Rödinger eran precursores, y la naturaleza probabilística y la interpretación de estos. Así pues, por último, tenemos en cuenta el entrelazamiento cuántico, esto basado en el documental de The Fabric of the Cosmos de Brian Greene, y es que hablamos con todo ese tema de la mecánica cuántica, de la relatividad tanto especial como general, hablamos de un entrelazamiento cuántico. Y es que es un fenómeno donde dos o más partículas están conectadas de manera en un estado cuántico, es decir, tenemos dos partículas y entre ellas se puede haber un intercambio de información, aún así hayan distancias extremadamente grandes. Por eso se dice que es que estos no son entidades separadas, sino que ellas hacen parte de este espacio-tiempo y permiten estar unidas o intercambiar información por más separadas que estén. En el documental The Fabric of the Cosmos se menciona que Einstein lo llamó una acción espeluznante a distancia. A esto le conocemos como entrelazamiento cuántico. Por último, luego de abordar los diferentes pensadores, tenemos que tener en cuenta el impacto tecnológico de la mecánica cuántica. Tenemos que recordar que así como Kepler, Newton, Galileo aportaron a los pensamientos de la ciencia que tenemos hoy en día, de igual manera la mecánica cuántica y la relatividad van a impactar en nuestro futuro, desde el transistor hasta la mecánica cuántica. Así pues, tenemos la computación cuántica, tenemos resonancias como aplicaciones de esto, y nos hace afirmar que realmente la mecánica cuántica es el futuro de la ciencia. Así pues, la física moderna reveló una realidad mucho más extraña, probabilística, quizás indeterminada para nosotros. Sin embargo, hace lo que la mecánica clásica o la física newtoniana era imposible de hacer.